Hola, ¿cómo están? Entonces, el tema de esta semana que habíamos explorado es sobre los filtros que tenemos en las tablas de Excel. Entonces, bueno, voy a eliminar por acá estas pequeños datos que no nos sirven. Nos vamos a quedar con estos que son similares a un ejercicio que ya habíamos realizado, simplemente para mirar cómo hacemos los filtros y qué tipo de filtros hay dentro de las tablas de Excel. Entonces, primero, cuando convertimos un rango en tabla, listo, aquí con control T, en cada uno de los encabezados nos va a aparecer estas flechas que son unos filtros, listo, unos filtros simples, eh, los cuales nos permiten, cuando voy a seleccionar aquí, por ejemplo, el del género, seleccionar ciertos valores que quiero ver. Entonces, siempre por defecto aparecen todos seleccionados. Voy a quitar aquí la selección de todos y me va a quedar solo con uno. Entonces, vamos a darle clic aquí y le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Entonces, miren que ha variado en función de los datos que he seleccionado. Aquí puedo empezar a filtrar. Bueno, en este hay vacías, aquí voy a filtrar otra parte de la información. Listo, me va a quedar solo con una ciudad. Entonces voy a seleccionar aquí. Listo, aquí tenemos eh, los filtros cómo trabajan de manera sencilla, ¿no es cierto? Es una manera manual. Vamos a darle nuevamente seleccionar todo. Aquí a nuestros filtros le voy a dar aquí a aceptar. Aquí le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Para reconocer en dónde está filtrado, por ejemplo, si filtro aquí un solo número, aquí en la etiqueta del filtro me va a aparecer que tenemos un filtro activo. Miren que es distinto a los iconos que me aparecen en las otras casillas. Aquí simplemente vuelvo a seleccionar todo y vuelvo a visualizar toda la información que tenía en la tabla. ¿Listo? Existe otra posibilidad de crear filtros. Estos filtros son filtros simples. Yo simplemente voy a copiar esta información y la voy a pegar por acá con sus valores. ¿Listo? Entonces no lo voy a convertir en tabla, simplemente lo voy a seleccionar los encabezados, los voy a poner aquí en negrita para que él reconozca que son encabezados y simplemente aquí donde dice ordenar de la A a la Z, aquí se ve, dice ordenar y filtrar, abro aquí y le voy a dar un filtro. ¿Listo? Entonces funciona igual que el que tiene las tablas, es un filtro simple. ¿Listo? Eh, ¿Qué tiene, digamos, de diferente? Que en este caso no tuve que activar la función de tabla, está en el rango y yo puedo entonces hacer lo mismo que hacía con el otro filtro. Entonces vamos a volver a seleccionar todo. Él lo que hace es ocultar las filas, ¿cierto? Oculta filas, no es que las borre, sino que las oculta. Esta es una de las maneras de crear un filtro de manera rápida. Eh, si lo quiero quitar, entonces vuelvo aquí a ordenar y filtrar, le quito el filtro y ahí me aparece nuevamente el rango sin el filtro. Si quiero organizar esto en orden alfabético, pues puedo venir aquí y ordenar de la A a la Z y él me va a hacer un orden de acuerdo a la primera columna que tengo aquí. Entonces en este caso lo está ordenando desde el apellido. Entonces miren que aquí aparece la C, la D, la E y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es una manera de ordenar. Aquí entonces vamos a explorar otra manera de hacer filtros que es un poco más compleja, pero que más adelante cuando creemos macros nos va a permitir filtrar automáticamente información de las tablas a través de botones. Entonces se llaman filtros avanzados. Esos filtros avanzados están aquí en la opción de datos de la cinta de opciones, es esta cinta verdecita. Aquí tenemos las funciones relacionadas con los datos. ¿Listo? Esos datos obviamente tienen unas particularidades y en este caso pues quisiéramos hacer filtros avanzados, ¿cierto? De acuerdo a la información que tenemos acá. Entonces los filtros funcionan de la siguiente manera. Entonces
vamos a buscar aquí el apartado de ordenar y filtrar, listo, y vamos a hacer un filtro avanzado. Antes de crear el filtro avanzado es muy importante crear tres filas de la siguiente manera. Tienen que ser iguales. Vamos a copiar la fila donde está el encabezado, listo, donde está el encabezado, todos los encabezados y la primera fila de los datos. Entonces yo voy a copiar esto y lo voy a pegar dos veces. Eso es para los criterios que va a tener en cuenta el filtro para buscar y filtrar la información. Entonces tenemos primera fila de los encabezados y primera fila de datos. Lo que hago es copiar y pegar dos veces más. Listo, entonces eso va a funcionar de la siguiente manera. Esto que tenemos aquí va a ser el rango de búsqueda. Esto que tenemos aquí va a ser el criterio de búsqueda, lo que va a buscar. Y en esta parte de aquí vamos a tener el resultado. Entonces simplemente voy a borrar esto de acá. Y vamos a crear un contorno para ver hasta dónde va nuestra tabla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear lo mismo. Tiene que tener las mismas condiciones, por eso se está copiando y pegando tres veces. Entonces vamos a comenzar a hacer el filtro, ¿listo? Me voy a parar en una celda de esta tabla que creé, de este rango. Como saben, no tiene el formato de tabla, simplemente es un rango. Y me paro aquí para que él reconozca con qué datos voy a trabajar. Entonces, si me paro por acá afuera, no va a ser posible crear el filtro, pero si me paro aquí adentro, me va a permitir avanzar con la información. Entonces le voy a dar avanzadas, le voy a dar aquí, me aparece esta pequeña ventana emergente y le voy a dar copiar a otro lugar. ¿Listo? Entonces me aparece el rango de la lista. El rango de la lista es la tabla completa donde está la información. Entonces si yo entro, miren que ya está seleccionado, por eso hice clic en una de las celdas de la tabla para que él reconociera que esa es la información que voy a utilizar. Luego me voy para rango de criterios, listo, y el rango de criterios es estos datos que tengo aquí separados, lo que va a buscar, listo, y voy a volver a decirle dónde lo voy a copiar. Entonces lo voy a copiar en esta parte de acá. Miren que siempre selecciono los encabezados y el espacio para los datos. Listo, le voy a dar aquí aceptar y miren que me trae la información que estaba en el rango de criterios. Listo. Así funciona nuestra función de filtros avanzados. Tiene una desventaja en este momento y es que debe hacerse manual cada vez que quiera buscar. Cuando lo hagamos con macros, obviamente se va a automatizar el trabajo. Aquí podemos hacer una búsqueda de un dato mayor, por ejemplo, voy a buscar a través de una ciudad, entonces voy a copiar y pegar aquí la ciudad, listo, como está copiada y simplemente voy a hacer el mismo proceso. Entonces me voy a parar en una de estas celdas, le voy a dar avanzadas y vamos a mirar que ya algunos datos ya están bien copiados. Le voy a dar nuevamente copiar a otro lugar y voy a mirar. El rango de la lista está bien seleccionado. Vamos a buscar el rango de criterios. Ese rango de criterios lo voy a volver a seleccionar. ¿Listo? Y vamos a volver a la pestaña de copiar a, que está ya seleccionada y le vamos a dar listo. Entonces aquí dice que el rango de extracción, o sea, la cantidad de resultados es mayor al rango que había seleccionado. Entonces aquí le voy a decir que sí y aquí me trae todos los datos pertinentes con el criterio de búsqueda que le di. Entonces ahí tendríamos el filtro avanzado. Se puede hacer con cualquiera de estos datos que tengo aquí, siempre teniendo en cuenta que debe haber un rango de lista, un criterio de búsqueda y vamos a tener aquí un apartado, un espacio de celdas para ese tipo de resultados que nos va a arrojar. ¿Listo? Entonces, siempre debemos hacer el filtro avanzado en este caso. Entonces, son dos maneras de hacer filtros con esta función. Ahora bien, entonces simplemente es visualizar las diferencias. Esto
por ahora no es tan práctico, sigue siendo más práctico el que nos ofrece la función de tabla, pero cuando automaticemos el proceso va a ser mucho más rápido y sencillo crear este tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, ese sería lo referente a los filtros avanzados. Ahora, tenemos aquí dentro de nuestras tablas, tenemos un pequeño error y está relacionado con el nombre de una de las ciudades. Listo, entonces simplemente si le damos las letras control B, las voy a copiar aquí, control más B, vamos a activar el comando para buscar, ¿listo? Y me aparece varias pestañas, una que es de búsqueda y una para reemplazar. Entonces voy a copiar, por ejemplo, este que quedó mal copiado, y aquí abajo voy a copiar el resultado por el que quiero que se cambie esa función. Entonces vamos a copiar aquí el resultado y le vamos a dar reemplazar. Entonces le vamos a dar reemplazar a todos, le damos a aceptar y él nos ha cambiado la opción. Listo. Entonces simplemente en el caso de tener valores que no coincidan, vamos a buscarlos y a reemplazarlos. Esto en el caso de que a veces escribimos datos de la siguiente manera, dando primero un espacio, y resulta que cuando damos un espacio se está generando un carácter nuevo que no es perceptible, y eso va a perjudicar la búsqueda en los filtros, nos va a crear un dato adicional o diferente al que deseamos buscar. Entonces en ese caso, por ejemplo, aquí le di un espacio, entonces vamos a ver aquí nuevamente control B, vamos a reemplazar, aquí vamos a copiar el nombre, ¿no es cierto?, que teníamos, pero le vamos a agregar un espacio. En ese caso vamos a corregir el dato que está entre comillas erróneo, le vamos a dar reemplazar, dice que se han hecho dos reemplazos y le vamos a dar a aceptar, y en ese caso estamos procurando que todos los datos sean homogéneos dentro de la tabla. Otra cosa importante que deben de tener en cuenta es que Excel ofrece la posibilidad de crear listas desplegables. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un caso de ciudades, ¿cierto? Entonces voy a crear una pequeña tabla de ciudades y vamos a, entonces, a organizar. Por acá voy a poner cada una de las ciudades dentro de esta pequeña tabla, ¿cierto? Procurando no repetir datos. Vamos a poner aquí las 4 ciudades que tenemos. Y voy a crear por acá, por ejemplo, una tabla. Vamos a crear otra con los cargos. ¿Listo? Y esto nos va a facilitar a veces, dentro de los criterios de búsqueda, eh, seleccionar ciertos datos. Entonces, vamos a ver, auxiliar docente, mantenimiento, que hay aquí por acá diferente, solo tenemos eso. Listo, entonces tenemos aquí estas columnas con las ciudades y los cargos, y aquí tenemos nuestro criterio de búsqueda. Entonces simplemente me voy a parar aquí, voy a borrar esta información. ¿Qué vamos a hacer? Entonces me voy a parar en esta celda donde va el criterio, vamos a irnos nuevamente para datos, estamos aquí en datos en la opción de datos, y si le vamos a dar validación de datos, aquí nos abre esta pequeña ventana emergente y le vamos a decir aquí en cualquier valor que sea una lista. Esa lista nos va a decir en qué origen están los datos que va a generar esa lista. Entonces voy a entrar a buscarlos, en ese caso los de ciudad, y voy a seleccionar solo los datos, no el encabezado. Le doy a aceptar y aquí tenemos que nos ha generado una lista desplegable con cada una de esas ciudades. Si quiero borrar, lo puedo hacer con suprimir y no se va a afectar la lista. Eh, otra lista que va a generar es con el cargo, entonces ya tenemos aquí separada la columna y vamos a ir aquí a validación de datos. Listo. Hacemos lo mismo aquí en cualquier valor, lo vamos a cambiar por lista y el origen vamos a seleccionar los 3 cargos que están dentro de nuestra tabla. Le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos nuestra combinación. Entonces podemos combinar, por ejemplo, Medellín y vamos a, bueno, aquí la lista me quedó donde no era, entonces voy a
cambiar los pasos, listo. Vamos a crear la lista en el espacio que sí es, entonces vamos a validar aquí el dato, le vamos a decir lista, vamos a decir el origen, vamos a seleccionar los cargos y le vamos a dar a aceptar. Esto nos permite hacer combinaciones sin copiar y pegar datos de la tabla, sino que simplemente lo seleccionamos de acá. Vamos a darle mantenimiento, vamos a suprimir aquí estos datos y vamos a hacer nuevamente el filtro avanzado de acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces ya tenemos el rango de lista seleccionado, tenemos aquí una lista de criterios que vamos a seleccionar. Voy a darle aquí copiar a otro lugar, vamos a seleccionar aquí un rango un poco más amplio y le vamos a dar a aceptar. En ese caso solo tenemos una sola persona con esa descripción. Entonces, de acuerdo a las combinaciones que se cumplan acá, nos va a buscar. ¿Listo? Ahí tendríamos esa primera parte lista con las listas desplegables que nos permiten agilizar un poco el trabajo del filtro. Y hay algo que también es muy curioso aquí dentro de este apartado de datos, de esta opción de datos, y es que muchas veces los datos vienen dados, por ejemplo, separados por puntos y comas o comas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo eh, con unos datos. Listo. ¿Cómo hacemos para convertir estos datos, separarlos en columnas? Convertirlos para que queden separados en columnas, que sean independientes. Entonces, aquí dentro de datos hay algo que se llama texto en columnas. Vamos a venir aquí y vamos a buscar. Entonces, vamos a buscar los caracteres. Aquí me dice de ancho fijo, que es el predeterminado, pero yo le voy a decir delimitados con caracteres como comas o tabulaciones. Entonces, si tiene un espacio o una coma, él lo va a reconocer y le vamos a decir siguiente. Entonces, aquí me va a mostrar. Listo. Le vamos a decir que por comas, le vamos a quitar aquí tabulación y le vamos a dar aquí finalizar. Entonces todo lo que estaba separado por comas queda separado por columnas. Listo, eso es una manera de convertir esa información que a veces llega desordenada para poder trabajarlas en celdas independientes y poderlas organizar en tablas. Listo, entonces básicamente esa es la temática de los filtros avanzados.